Bueno, buenas noches a todos. Carlos, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por abanderar este espacio en este momento tan difícil de la humanidad, en donde pues estamos viendo comprometidas muchas cosas, pero es bueno también alejarnos en estos instantes con un poco de academia y compartir un poco de lo que sabemos para el bien de la humanidad también. Entonces, me presento para quienes no me conocen. Yo soy Freddy Angarita, soy cirujano de mano y neuroperior de la ciudad de Barranquilla, y el tema que vamos a tratar en los próximos minutos es síndrome de impactación cubital. Quiero al mismo tiempo también darle gracias por esta oportunidad que me dan de aprender y darles esta frase de Alain Dup. Es importante entonces, antes de entrar en materia, de poder llegar a toda la charla, a todo lo que vamos a, a tratar el día de hoy, lo primero que hay que saber es diferenciar, porque hay un concepto que se utiliza indiscriminadamente cuando se quiere hablar de síndrome de impactación cubital, y es el pinzamiento. Hablar de la convergencia dolorosa en un muñón cubital en contra de la metáfisis del radio. Es cierto también que en alguna literatura podemos encontrar el término impeachment o abutment en la traducción al inglés, pero también con el apellido cubital, o sea, que están hablando también de algo así, pero para no confundirnos vamos a utilizar el término de síndrome de impactación cubital. ¿Qué es el síndrome de impactación cubital? Este síndrome está embebido en una tríada que va a estar asociando una lesión crónica del fibrocartílago triangular con la existencia de condromalacia, con la existencia de condromalacia a nivel de esta zona, en la región proximal y cubital del lunado, lo que se llama lesión del beso, que también se describe así en la literatura, puede estar incluso afectando al triquetral o el ligamento entre ambos, y por supuesto va a estar afectando el domo del cúbito distal. Esto simplemente es para irnos adentrando, y fue Palmer quien fue la primera persona que nos habló con claridad del fibrocartílago triangular. Antes hablábamos de fibrocartílago triangular como esta superficie que ahorita conocemos como el disco articular, esta superficie blanca que estamos viendo aquí, pero son los estudios anatómicos de Palmer los que han aclarado que esto no es una sola estructura, sino que son varias estructuras. Miren entonces aquí, y me gusta mucho esta imagen porque aquí en azul tal vez la porción más importante de los ligamentos radiocubitales, volares y dorsales, pero en su porción profunda. Y guárdense esta imagen porque ahorita vamos a ver algo muy importante y por qué estoy diciendo que es tan importante. Está también estos ligamentos radiocubitales, dorsales y volares superficiales, esquematizados aquí en verde en la imagen, estos que son los ligamentos ulnocarpianos. Aquí en esta zona está la vaina del extensor carpi ulnaris. En esta imagen no aparece el homólogo del menisco, que también es una estructura muy importante, pero quiero decirles además que es una estructura muy importante para estabilizar la articulación radiocubital distal. Y en esta imagen de Gustavo Gómez de Argentina podemos ver muy bien cómo se ubica la parte esa que veíamos ahorita en azul y que yo les decía que es la porción más importante para brindar estabilidad a nivel de la articulación radiocubital distal, y es el punto de inserción cubital más importante aquí en el ligamento subcruento a nivel de la fobia en el cúbito. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para que podamos entender un poquito la mecánica respecto de la patología. Entonces, este es el escenario en el cual estamos. Una articulación que es relativamente pequeña, con una carga que se transmite a través de ella sustancial con respecto al área de contacto que ella tiene, lo cual va a exponer a esa articulación. Estudios anatómicos y los estudios biomecánicos han logrado concluir que 3/4 partes de la articulación de la muñeca están representados por el radio y solo 1/4 están representados por el fibrocartílago triangular y la ulna distal.
Entonces tenemos un área realmente significativa, pero que vamos a tener que dividirla y que por ende vamos a dividir también la transmisión de esa carga. En términos generales, lo que han arrojado estos estudios es que la transmisión de la carga a través del radio es de un 80% y a través del cúbito de un 20%. En este estudio de ARA nos, digamos, desglosa de forma mucho más detallada cómo se transmite esa carga desde radial a cubital en, digamos, en un mayor porcentaje, la fosa del escafoides, en un 35% lo hace a través de la fosa del lunado y solo un 15% lo hace en la combinación del fibrocartílago triangular y la ulna distal. Todos sabemos entonces que la cúpula el extremo distal del cúbito lo podemos denominar cúpula, domo o polo, que es una estructura cartilaginosa que está cubierta por cartílago, que además puede tener una forma en semiesfera, ¿cierto? O plana, dependiendo de las configuraciones de cada paciente, y que la estabilidad de la articulación radiocubital distal depende fundamentalmente de dos confluencias. Uno, la congruencia de la muesca sigmoidea con la cabeza del cúbito, ¿cierto? Y de las estructuras blandas que fundamentalmente están representadas por ese fibrocartílago triangular que ya hemos visto y hemos detallado. Ahorita María Cristina nos había abonado un poco el territorio y ella ya había hablado de algunas medidas, y esto también aplica cuando evaluamos una radiografía AP para evaluar la varianza cubital, que es lo que realmente nos interesa, porque el problema radica básicamente en la distancia de ese cúbito. Entonces, esa varianza cubital es el término utilizado para relacionar la diferencia de longitudes del cúbito como plus, minus o neutra, dependiendo de si este es más largo o más corto que el radio, simplemente eso respectivamente. Entonces, estamos en un proceso, hemos hablado de un proceso degenerativo al cual denominamos síndrome de impactación cubital, que es producto básicamente de la sobrecarga compresiva crónica que va a afectar en directa oportunidad a la ulna, al lunado o al triquetral de continuar la progresión, asociado a una lesión crónica del fibrocartílago triangular, producto básicamente de la discrepancia de la longitud a nivel del cúbito distal, que va a hacer es una alteración en la transmisión de la carga. Es decir, vamos a tener dos huesos, ¿sí? Y en esos dos huesos vamos a estar, digámoslo vulgarmente, espichando el fibrocartílago triangular y por ende se van a presentar las manifestaciones asociadas y el dolor y toda la clínica que eso representa. Entonces, queremos, digamos, entender cómo, qué es lo que pasa cuando se produce una alteración en la modificación de la longitud del cúbito. Este es un estudio muy interesante. Palmer es una persona con mucha autoridad en el mundo y lo vamos a seguir citando casi que toda la charla porque Palmer y Werner han sido las personas que más han estudiado este tema. Y miren que en este estudio de Palmer dice que con solo un aumento de 2.5 milímetros, la carga se va a ver considerablemente aumentada a través de esa carga que desciende o que pasa a través del cúbito hasta un 42%. Y miren lo que decía María Cristina, también es muy cierto, que hay que preocuparse mucho, mucho por lograr restituir las superficies articulares y la anatomía cuando tenemos una fractura de muñeca, permitiendo así que toda esa carga se vuelva a transmitir igual. Miren que cuando se cambia la inclinación del radio, también va a haber aumento considerable de la carga que se transmite a nivel del cúbito. Miren, otra vez vamos a citar a Palmer, y Palmer también en este estudio llegó a la conclusión de que esos pacientes con síndrome de impactación cubital que tenían una perforación en el fibrocartílago triangular tenían en el 70% una lesión del ligamento lunotriquetal. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a la hora de tratar a estos pacientes también tenemos que pensar qué vamos a hacer con la articulación lunotriquetal. La varianza cubital y el grosor del disco articular tienen directamente una relación inversa, es decir, que entre más corta sea el cúbito, más grueso es ese cartílago articular o ese fibrocartílago, a diferencia
de si es más larga, pues va a ser mucho más corto y va a estar mucho más expuesto, hasta en un 73% de tener lesiones. Miren cómo disminuye esa cifra considerablemente cuando el grosor es mayor, es decir, que la ulna sea mucho más corta. Eso también es de considerar y hay que tener muy en cuenta esto. Vamos a hablar de algo interesante y es saber, recordar simplemente que el cúbito en el antebrazo sobre radio, y está demostrado que ese radio tiene un retroceso o que va a tener, digamos, una traslación en el eje longitudinal del antebrazo que facilita en algunos casos que la ulna se prolongue hacia distal y que quede siendo una ulna plus. Eso ocurre cuando pronamos el antebrazo y cuando hacemos agarre con la mano. Entonces, esa es una consideración muy importante tenerla en cuenta. Desde el punto de vista etiológico tenemos pues dos posibilidades. Una etiología congénita representada fundamentalmente por la discondoplasia local o enfermedad de Maillum y el cúbito plus natural, eso es su presentación de fábrica. O la afectación o la etiología adquirida. En deformidades postraumáticas, volvemos a insistir, fracturas de radio con angulación y acortamiento residual, es decir, que no nos quedaron bien reducidas. Fracturas con lesiones ligamentarias asociadas, estoy hablando de las luxofracturas de Galeazzi, la lesión de Essex-Lopresti, recuerden otra vez el problema de inestabilidad longitudinal en el antebrazo, que también se refleja como cuando hacemos una excisión de la cúpula y además de eso, de la cúpula del radio y además de eso haya lesión de la membrana interósea, pues lo que va a hacer es una traslación de ese radio en inestabilidad. Para nadie es nuevo saber que pueden hacer una lesión fisuraria del radio y que continúe creciendo el cúbito. Y este es un punto muy importante, el punto final de las artrodesis de muñeca, especialmente cuando usted está planeando hacer una artrodesis de muñeca, fijarse que no vaya a causar después de hacer la artrodesis una impactación cubital dejando el cúbito más largo que el radio, y ahorita vamos a ver un caso final. Palmer también tiene una clasificación para esas lesiones del fibrocartílago triangular y tiene su apartado para las lesiones crónicas, hablando en el estadio más sencillo de una simple perforación, pasando por la esclerosis, el daño ligamentario y la artrosis avanzada. Entonces, el diagnóstico, no solo cuando hablamos de síndrome de impactación cubital, sino cuando hablamos de las patologías cubitales del carpo, es realmente un desafío, porque a pesar de que usted haga el examen más exhaustivo, se dedique, lo haga un examinador detallista, usted no siempre va a llegar a la conclusión de cuáles son las características clínicas específicas de la patología. Es decir, que usted no puede llegar en muchas ocasiones a ser preciso diciendo este paciente tiene esta o aquella lesión. Entonces el diagnóstico va a estar fundamentado básicamente en la clínica y en corroborar con un estudio radiográfico el análisis que debemos hacer. Este es el paciente que nosotros tenemos. Recuerden que muchas veces estos pacientes con una ulna más larga que el radio debutan casi siempre con un trauma, que puede ser un trauma trivial en casa, un trauma en extensión de muñeca al caer desde la bipedestación, y ahí el cuadro se hace un poquito más bizarro para diagnosticarlo. Lo que sí está claro es que se parecen mucho a las lesiones agudas del fibrocartílago triangular. Entonces, usted puede tener un paciente con un dolor cubital, presentando hinchazón, limitación a la movilidad. Entre los hallazgos físicos más importantes es que va a encontrar una clínica similar a la ruptura aguda de un fibrocartílago triangular, básicamente con sensibilidad alrededor de la cabeza del luna, de la cabeza de la ulna, o del cúbito, del lunado y del tequetral, en el caso de haber afectado alguno de estos. La podemos hacer básicamente al pedirle al paciente que lleve la mano en desviación cubital o que agarre o que prone. Recuerden que con esas maniobras el cúbito queda más, digamos, prolongado hacia distal. Desde el punto de vista clínico hay unas maniobras de provocación, el estrés ulnocarpiano o la prueba de Green o la prueba de Molienda para el fibrocartílago triangular es una de ellas. Lo que se va a buscar con estas maniobras es intentar recrear el dolor que el paciente siente
y siempre hay que pedirle al paciente que prone el antebrazo, recuerden, pone el cúbito más largo, ¿cierto? Digámoslo de alguna forma para hacerlo más ágil. Y usted va a llevar de forma pasiva la mano hacia la desviación cubital. Ahí lo que se va a generar es dolor y la prueba se va a considerar por ende positiva. El signo de la fobia cubital está hablando de que tenemos clínica de una lesión del fibrocartílago triangular y este signo nos habla de un desprendimiento foveal. Recuerden el sitio de inserción más importante del ligamento fibrocartílago triangular y podemos también evaluar lesiones ligamentarias subnotiquetrales. Entonces ahí lo que hay que hacer es identificar ese punto que estamos viendo en la imagen que va entre el intervalo de la estiloides del cúbito y el pisiforme y ahí se va a aplicar presión directa teniendo siempre la muñeca en neutro. No, Esta es otra prueba. Esta es otra prueba muy interesante y muy importante y es pedirle al paciente que los apoye a brazos, apoye las muñecas y cargue el peso del cuerpo. La prueba es positiva si genera dolor a nivel de la región cubital de la muñeca. Y esta es una prueba descrita por Kleiman que se llama cizalla de Kleiman, en donde simplemente vamos a presionar el pisiforme con un dedo y con el otro dedo vamos a hacer una presión. En el caso del pisiforme vamos a hacer una presión hacia dorsal y en el caso de la cabeza del cúbito vamos a hacer una presión hacia volar, tratando de cizallar esas estructuras para cizallar, valga la redundancia, las estructuras que están entre estos. El estudio de imágenes es muy importante, ¿cierto? Y por todo lo anteriormente dicho, entonces tenemos que tener básicamente unas proyecciones básicas. Lo que necesitamos es una proyección AP para poder evaluar la longitud de ese cúbito que hemos estado estudiando, ¿cierto? Entonces, en ese orden, por lo anteriormente dicho, lo que tenemos es que pedir una radiografía en pronación y con la mano empuñada. De esa forma vamos a evaluar lógicamente, miren cómo está en esas imágenes, como aquí en la imagen esta vemos la longitud normal del cúbito y el cúbito aquí cuando ya se prolonga hacia distal cuando se hace el agarre. Siempre recomendar que se haga abducción de 90 grados y flexión de codo de 90 grados para poder tener una imagen mucho más objetiva. En casos evidentes que tenemos ya indicios o hallazgos como estos quistes que se ven en la región proximal y cubital, proximal y cubital del lunado y en esta esclerosis subcondral y los quistes que acompañan también al domo del cúbito, pues nos lleva a presumir que aquí hay una lesión del fibrocartílago triangular crónica y según la literatura esto sería suficiente para estudiar al paciente. Algunos prefieren la utilización y el estudio más detallado complementándolo con algunos estudios adicionales. Hay varias técnicas para medir esa varianza cubital. Hay muchas de ellas y un estudio muy detallado comparó algunas técnicas de estas, las más comúnmente usadas, encontrando que no habían diferencias o que habían diferencias muy pequeñas desde el punto de vista clínico entre estas y el método más popular es este método de las perpendiculares en donde, como lo explicaba muy bien María Cristina ahorita, uno traza una línea sobre este borde o esta línea esclerótica que va a trazar una línea paralela sobre la margen más distal de ese domo del cúbito. Esa diferencia es la que nos va a dar la varianza cubital. Ahorita entonces hablaba yo que uno puede complementar su estudio imagenológico y puede pedir entonces una resonancia magnética. En este caso, la resonancia magnética nos muestra, además de lo que ya habíamos visto en la radiografía, esos quistes, miren cómo se ven los quistes, ¿cierto? Cómo se ven los quistes, lesiones ya evidentes del fibrocartílago triangular a nivel del disco, mucho líquido articular, pero algo que nos llama la atención es signos de artrosis ya a nivel de la articulación radiocubital distal y probablemente una lesión del ligamento lunotriquetral. Entonces, de pronto nos mejora o nos amplía el panorama de esa imagen. Esto es solo para compartirlo con ustedes. Wellner hizo este estudio para evaluar la sensibilidad y la especificidad de dos estudios comparativos utilizando resonancia magnética y PET scan, logrando la conclusión de que la resonancia es más sensible y que el PET scan es muy importante. Si lo que queremos es diagnosticar con precisión o descartar otras patologías asociadas in vivo, pues la artroscopia es una opción muy importante. Con respecto al tratamiento,
Perdón, muchos de estos pacientes van a mejorar con esas maniobras de tratamiento conservador en gran porcentaje. Modificar la actividad, si bien es cierto, de pronto ustedes me pueden decir, pero es que hay pacientes que difícilmente uno puede modificarle la actividad porque juegan tenis, porque son empresarios, porque hacen una actividad, porque hacen la otra. Pero hay algunas técnicas que podemos utilizar, sugerirle al paciente restringir el dolor, reposar de sus actividades, medicarlo con AINES, incluso pueden ser necesarias las infiltraciones con muy buenos resultados. El desbridamiento articular artroscópico, la resección cubital distal abierta o artroscópica, la osteotomía de acortamiento cubital pueden ser efectivos. Este es, digamos, el panorama en el cual nos debemos batir cuando vamos a tratar ya de forma quirúrgica a un paciente. Tener en cuenta es que estas pueden ser efectivas, especialmente si no hay artrosis en la articulación radiocubital distal, porque ahí el panorama es diferente. Miren este caso, este es un paciente y en esos casos donde el paciente tiene una ulna neutra o levemente positiva y vemos esta imagen, esta es una artroscopia de un paciente nuestro, en donde evidentemente vemos esa lesión o esta imagen que estamos viendo aquí, este orificio ulna, ¿cierto? Y vemos cómo ya hay algo de indicio de compromiso articular cartilaginoso a nivel del cúbito distal. Puede ser necesario simplemente un desbridamiento artroscópico con muy buenos resultados. Entre estas dos opciones está la mayoría de los pacientes que requieren tratamiento quirúrgico y de ellas se derivan las posibles técnicas y si son abiertas o si son artroscópicas. La elección básicamente depende en la forma fundamental de la longitud de esa ulna, o sea que lo que debemos aprender a evaluar es la longitud o la varianza cubital. Los tratamientos para este tipo de patologías no son nuevos. Milch fue el primero en hablar en el año 1939 mientras trató un paciente que hizo un arresto oficiario por una fractura del radio distal de 16 años, acortando la diáfisis del cúbito y fijándolo con una placa con buenos resultados expresados en sus papers. ¿Cuál es el objetivo? Indistintamente de lo que usted decida hacer con el paciente y según las indicaciones, su objetivo en el tratamiento quirúrgico es lograr una varianza cubital negativa de 2 milímetros. Eso nos lo tenemos que meter en la cabeza. Recuerden que el radio oscila 2 milímetros y le puede dar esa longitud al cúbito. Entonces siempre debemos dejar el cúbito 2 milímetros negativo. Estos son 3 casos diferentes. Todos estos pacientes son nuestros. Esta es una osteotomía de acortamiento cubital fijado con una placa en un paciente que tenía obviamente la indicación. Esta es una osteotomía de wafer o de oblea abierta y esta es una osteotomía de wafer artroscópica. Cada una de ellas tiene una indicación y ahorita las vamos a ir detallando. Feldon fue el primero en hablar de esa osteotomía de wafer. Fue descrita por él y él como fundamento lo que concluye en su estudio es que no debe ser utilizada en pacientes que tengan una ulna plus mayor de 4 milímetros, es decir, hasta 4 milímetros o menos cuando hablamos de una ulna plus. No estaría indicada cuando hay más. Este es un caso propio, este es un paciente, mírenlo acá, miren cómo se ve el domo de la ulna aquí, todo deteriorado. Vemos el gran defecto a nivel del fibrocartílago triangular, cómo se ve deshilachado todo el fibrocartílago triangular. Esta es la vista artroscópica y miren cómo se ve, ¿se acuerdan lo que decía hace un momento de la lesión del beso? Aquí en el cúbito, miren cómo se ve todo el lunado todo desprovisto de cartílago, el hueso subcondral expuesto. Y en este paciente se decidió por la longitud hacer esto, que es un wafer por vía artroscópica. Esta dispositivo o esta fresa tiene un grosor de 3 milímetros. Estamos entrando por 2 o 3 portales dependiendo de la necesidad y ahí estamos haciendo la resección. Siempre hay que tener el intensificador y tener como punto de medida esa fresa para saber que no nos vayamos a pasar de la longitud ya descrita, no más de 3 o 4 milímetros. Y esto es un estudio también muy interesante de Palmer, en donde la pregunta es, bueno, listo, yo tengo que cortar, ¿cuánto voy a cortar? Es para no excederse. Acuérdese que el objetivo es una ulna menos de 2 milímetros, ¿cierto?
pero no gana usted más reducción en la transmisión de la carga que cuando se hace una resección hasta de 3 milímetros, logrando una disminución de la carga de hasta el 50%. Resecciones adicionales no van a hacer aumentos significativos de esa carga que se transmite a través del lado cubital. Ventajas del wafer o de la osteotomía de Feldon es que no requiere curación ósea, no estamos haciendo una osteotomía y no estamos fijando nada, no requiere una fijación, por ende es mucho más barata, requiere una exposición quirúrgica limitada, incluso usted lo puede hacer por 3 portales artroscópicos para que pasen los instrumentos y que son muy pequeños, proporciona un acceso directo al fibrocartílago triangular, permite por supuesto el acortamiento cubital y así descomprimir la articulación urocarpiana, permite al mismo tiempo hacer desbridamiento o reparación tanto en artroscópico como en abierto. Desventajas de esta técnica quirúrgica es que es técnicamente más difícil. Si usted decide hacerla por artroscopia, requiere de una curva que puede ser considerable. La puede hacer abierta, pero el riesgo en la abierta es que puede uno lesionar las ramas sensitivas del nervio cubital. Pues tenerlo en cuenta, simplemente tenerlo en cuenta y sentarse, analizar y estudiar la técnica quirúrgica antes de realizar un procedimiento como esto. La cantidad de resección es limitada, recuerden, no más de 4 milímetros, y la recuperación total en estos pacientes son sintomáticamente largos, y este caso que tengo aquí es un paciente amigo mío, compañero de montadas de bicicleta, que venía con dolor específicamente cuando apoyaba las muñecas sobre el manubrio, y decidimos hacerle esta resección artroscópica de la ulna distal, y duró 4 meses con dolor. Yo creía que había que hacer algo adicional, pero a veces esperar es un buen tratamiento, y eso fue lo que pasó con este paciente. ¿Cuáles son las contraindicaciones no solo del wafer, sino también de la osteotomía de acortamiento cubital? Si hay artrosis de la articulación radiocubital distal, ninguno de estos procesos aplica. Específicamente para el wafer, varianzas cubitales mayor de 4 milímetros. Y recuerden lo que les decía, ojo, si tiene usted inestabilidad lunotriquetral, piensen qué le va a hacer, porque ese es el mismo acto quirúrgico. La osteotomía de acortamiento cubital, si vamos a ser un poquito más detallistas, pues va a lograr restaurar la congruencia articular, puesto que pone en contacto las superficies articulares de la fosa sigmoidea y de la cabeza del cúbito. Se habían reportado inicialmente en las descripciones antaño de esta técnica bajas tasas de consolidación, pero esas han mejorado con el tipo de implantes que usamos en la actualidad, que han mejorado pues las prestaciones de estos, y tenemos muchas opciones, hay muchas marcas en el mercado, son reproducibles, se pueden hacer. Podemos hacer en osteotomías con alargamientos mayores de 4 milímetros, y uno puede, según la literatura, recortar hasta 15 milímetros, y esto está limitado es básicamente por las conexiones del radio y del cúbito a nivel distal por los ligamentos. Se puede hacer una osteotomía transversa, una osteotomía oblicua, eso depende del gusto de cada quien, y fundamentalmente es importante. Esta es una imagen mía también, y es simplemente para recordarles, y es una apreciación mía que creo que puede funcionar, y es siempre tratar de sobrepasar un poco más esos tornillos. He tenido 2 casos de fallo en este tipo de osteotomías, una no consolidó y la otra definitivamente se fracturó la placa, y terminaron no pasando de forma considerable, y eso fue lo que permitió el aflojamiento. Estas placas hacen una fuerza abismal. Quienes hemos tenido la oportunidad de hacer una técnica de estas, y utilizamos el compresor de Sintes, no tengo ningún vínculo económico con ellos, pero lo debo dejar claro, es la fuerza que hace y que los clavos terminan doblándose de forma llamativa por la fuerza que hay que hacer. Hay otras osteotomías. Yo creo que cada vez que queremos innovar en algo, a veces lo que hacemos es complicarlos un poco más. Están descritas, hay unas descritas por Jupiter, hay otras descritas por el grupo europeo, pero no tengo ninguna experiencia en estas. Me parece que las otras funcionan bien, y eso es lo que hago. Vamos a analizar un par de casos ya para ir concluyendo, y miren este caso. Esto es un paciente que llega, fue tratado en otra institución por una fractura de muñeca, en donde deciden fijar el radio con una placa de radio distal, y era lo que insistía María Cristina, en lograr lo mejor posible la posición de las estructuras anatómicas. Miren
que tenemos una ulna plus y que además hay un aumento en la brecha de la articulación radiocubital distal con una fractura de la que probablemente esté generando que haya asociado al caso una inestabilidad radiocubital distal. Entonces, todo eso lo tenemos que analizar. Como decía María Cristina, no fijarnos simplemente en la fractura del radio o en que la ulna está larga, porque tenemos que entrar a cirugía y tenemos que resolver todo el problema. Entonces, lo que hicimos fue esto. Fíjense que este es un paciente que regresa cierto tiempo después de estos seguros que vienen a control y después se llevan los pacientes para otra clínica con otro nuevo contrato. Y llegó después de cierto tiempo, ya incluso el clavo que bloquea la pronosupinación se estaba saliendo solo y fue necesario hacer la osteotomía de acortamiento y combinar también, brindarle estabilidad haciendo una reinserción de el fibrocartílago triangular aquí válido de un anclaje. Intenté darle una orden para sacarle la placa, pero como les digo, el paciente terminó yéndose de la clínica y no lo pude ver más. Este es otro caso y cuando les hablaba de cuando estamos planeando un paciente para hacer una artrodesis, es muy importante tener esto en cuenta, analizar todo el panorama. Entonces, miren, este caso es un paciente que 6 años atrás había tenido un trauma en extensión. Esto es un paciente que trabaja en mina de carbón y que tuvo síntomas, asistió a urgencia, le tomaron una reforma consecuente, como nos dijo la doctora María Cristina ahorita, las radiografías y no evidenciaron ningún signo indirecto de lesión. Así llega después de 6 años con dolor exquisito, rigidez de la muñeca y planteamos en él hacer una artrodesis, una artrodesis limitada del carpo, valiéndonos de la técnica de la artrodesis radio-escafolunada, porque habíamos analizado en la tomografía que esta articulación mediocarpiana estaba buena, pero el tema es, al lograr colapsar esto aquí, ¿cierto? Al lograr colapsar esto aquí, este cúbito va a quedar en contacto directo con el lunado y vamos a causar un síndrome de impactación cubital. Por eso le planteamos esta cirugía al paciente. Hicimos la artrodesis con una placa y hicimos esta osteotomía y la fijamos con una placa también. Aquí está el resultado, volver a recuperar otra vez la alineación del lunado, fundamentalmente la osteotomía, acortamiento. Miren a la final ese espacio que vuelve y se recupera y evitamos un síntoma postoperatorio y la necesidad de reoperaciones subsecuentes. Entonces, venía diciendo, la deformidad puede ser en el radio, puede ser en el cúbito. Usted puede tratar el radio, puede tratar el cúbito. Lo importante es ser consecuente con el tratamiento. En este caso también, paciente con una malunión del radio, que también si analizamos en la articulación radiocubital distal, vemos aquí, ¿cierto? Un aumento, un ensanchamiento de ese espacio radiocubital distal. Entonces, en este paciente planteamos la posibilidad de hacer una osteotomía, realinear. Luego de ese procedimiento, evaluamos la estabilidad radiocubital y vimos cómo todavía seguía siendo inestable y tuvimos la necesidad de reinsertar ese fibrocartílago triangular. Este es un paciente mío, es un paciente que yo le hice esta placa de radio distal con una fractura de radio distal bastante compleja, pero ya nos enseñaba también María Cristina la importancia de poner los tornillos bien subcondrales para que esa progresión del colapso sea lo más mínimo posible y que no pase esto, que la ulna nos quede larga y que empiece a dar síntomas. Entonces hicimos la artroscopia, desbridamos la zona cruenta, hicimos la osteotomía de acortamiento y miren cómo se recupera nuevamente esa relación entre el radio y el cúbito. Esta charla o la conclusión fundamental de esta charla es evitar la progresión y no haríamos cirugías anatómicas, sino que haríamos cirugías más de salvamento. Así la inestabilidad suya sea producto de una fractura maltratada o de un paciente con artritis reumatoidea, lo que hay que evitar es este final funesto que no le da un panorama alentador al paciente o no le da más panorama porque son, digamos, cirugías definitivas y que son cirugías de salvamento como un Saubeca Pangin, un paciente que también tenía ya artrosis de la articulación radiocubital distal y estaba haciendo signos de impactación cubital. Lo importante es evitar esto, evitar esta progresión, evitar estos gastos, evitar estos tiempos de cirugía. Espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias a todos. Freddy, muchísimas gracias a ti. Muy interesante la charla. Muchos de nosotros, cuando tengamos una consulta de ese paciente con dolor en muñeca, mano,
bastante recurrente. Ya lograremos por lo menos pensar en esto. Cuando no conocemos un tema, muchas veces ignoramos lo que hacer con ellos y nos tratamos de enfocar en lo que sí sabemos, pero con este recuento que nos hiciste ya lo tendremos en cuenta. Tenemos en el público unas preguntas, Freddy. El doctor Calvano tiene una pregunta. Adelante. Adelante, por favor. Hola, Freddy. Buenas noches. Excelente charla. La verdad que interesante. La primera vez que oí hablar del fibrocartílago triangular fue cuando estaba terminando la residencia, en donde los diagnósticos precisos solo se hacían con artroscopia. Era el boom inicial de la artroscopia de muñeca, Sancoli, allá en Argentina. Era una pregunta simple, como que si utilizas en algún momento la realización de resonancia con contraste directo, una artrografía, una artroresonancia, para hacer mayor la especificidad, o prefieres simplemente, como tenemos mejores imágenes de resonancia, complementarlo con la artroscopia de muñeca. Y otra pregunta ahí mismo, si utilizas o hay alguien que tenga experiencia para hacer una buena ecografía que nos dé indicio de que hay una lesión del complejo triangular. A ver, yo creo que lo que hay que diferenciar en una lesión crónica y una lesión aguda. En el caso, yo les decía que cuando uno tiene una radiografía en donde se ven evidentemente ya los quistes a nivel o bien del lunado o bien de la ulna, uno debe suponer que ya todo eso está lesionado y que la resonancia magnética simplemente es para evaluar lesiones asociadas. En ese orden de ideas, yo pido la resonancia magnética sin contraste, la verdad. O sea, no hacemos artroresonancia, no la hago porque te puede llevar a confundir un poco más, porque se va a diseminar el contraste por toda la articulación y va a ser un motivo de duda. Muchas veces ni siquiera tienen la forma correcta de hacerlo. Entonces, si uno aplica el medio de contraste en una articulación diferente, lo que va a hacer es que te va a confundir un poco más. Y respecto de lo de la ecografía, sí, la ecografía ha venido ganando un papel protagónico por su costo-efectividad, pero no tenemos o no conozco en la ciudad quién la haga. Si se pudiera lograr hacer, pues sería muy interesante el costo-beneficio. Pero si ya uno tiene una radiografía, es lo que dice la literatura, si uno tiene una radiografía con esas características, pues simplemente lo que viene es, usted puede organizar su plan pensando en la posibilidad de tomar una simplemente para ver si hay o no lesión del ligamento lunotriquetal, que uno clínicamente puede ir pensando en eso, pero la resonancia yo creo que aplica básicamente para eso. Gracias, Freddy. Gracias, Fabio, por tu aporte. La doctora María Cristina tiene una pregunta para ti, Freddy. Mari. Sí, adelante. Bueno, gracias, Freddy. La charla súper. Bueno, tú sabes, yo no hago mucha artroscopia, no tengo mucha experiencia en eso, pero sé que se sale un poquito del tema, pero ¿qué opinas de pacientes? Tú tienes un paciente con una lesión traumática del fibrocartílago, ¿cierto? Que tú le vas a hacer una exploración, lo vas a reparar, pero en las radiografías te da... Sí. ¿Tienes alguna preferencia, digamos, o alguna conducta en esos pacientes de pensar en un acortamiento profiláctico para evitar un pinzamiento más adelante de tu reparación? Efectivamente, María Cristina. Mira, hay algo que le aprendí al doctor Sanamente, que estuve compartiendo con el hombre ahí en Banaco, y Eduardo es una persona que tiene mucho conocimiento del tema, y él ha tenido paciente, él tiene un concepto muy llamativo, y es que él piensa que no solo la inserción del ligamento subfluente, la inserción profunda es la más importante del radio, sino que el
y toda vez nos enseñaba en cadáveres y vimos esa inserción dorsal porque en el que rota algo, él puede desplazarse también hacia anterior o hacia posterior. Entonces ese concepto termina siendo válido y él lo explica de por qué hemos tenido pacientes en algunos casos donde apendimiento bueno, o sea, esa porción proximal o profunda buena, y tenemos una inestabilidad evidente. Entonces la explicación que ellos le dan a eso es eso. Y lo que él recomienda cuando uno hace estas reparaciones es de una vez pensar en hacer una osteotomía de pero son resecciones de wafer. Hacerlo en ese caso, en el caso específico, tienes todavía el ligamento suculento bueno, ¿cierto? Y todavía tienes una ulna plus en un paciente natural, o sea, que viene con ella. Lo que hay que hacer es hacerlo abierto. Yo creo que ahí sí hay que hacerlo abierto, hacer la resección, reparar la inserción y aprovechar. De hecho, él utiliza dos anclajes. Uno en el caso de que esté desinsertado el fibrocartílago triangular en el ligamento suculento y otro en el dorso del cúbito, una cirugía que es bastante buena. Ahora bien, si también lo podemos hacer artroscópico, sí, tenemos bastantes casos respecto de la lesión. Si uno habla con algunos referentes mundiales, hay quienes, como él, dicen que eso es una atrocidad, meterse y hacer un adicional por la lesión que se ha suscitado en el fibrocartílago triangular. Es una que necesita un poquito de entrenamiento, pero que en algún momento termina uno haciéndola y entendiéndola. Entonces yo creo que sí, sí se reparaste en el tratamiento o en la cirugía que hiciste. Ok, vale, gracias. Gracias, Freddy. Gracias, Mari. El doctor Alexander Restrepo, Freddy, tiene una pregunta para ti. Adelante, doctor Restrepo. Muy buena la charla. No estoy escuchando. Ok, te la leo. Ahí, bueno, sí. O léale, doctor Rey. Adelante, doctor Restrepo. Bueno, es más enfocada cuando tenemos un paciente crónico con un cúbito plus, por alguna razón administrativa no se haya podido operar. ¿Qué pros y contras tenemos nosotros la resección del cúbito versus las osteotomías, sobre todo teniendo en cuenta que es una lesión de fibrocartílago triangular? A ver, estamos hablando desde los procedimientos que expliqué, ¿cierto? O sea... Sí, correcto. A ver, yo le decía ahí, estamos hablando de ventajas y desventajas. En cuanto a, digamos, en el caso de las osteotomías de acortamiento cubital, vamos a necesitar un implante, vamos a necesitar consolidación, que fundamentalmente son los dos parámetros, pero si tenemos una indicación de cirugía, pues la tendremos que hacer. Con respecto a la osteotomía de wafer o a la resección distal del cúbito, pues la ventaja es que no hay que esperar consolidación de ninguna clase, no hay que utilizar implantes para fijar, podemos utilizar heridas pequeñas si lo vamos a hacer artroscópico, si lo vamos a hacer abierto, digamos, las mismas consideraciones, el riesgo de lesión de las ramas sensitivas del nervio cubital están presentes en ambas, igual si decidimos hacerlo un poquito más distal, porque es que el susto que todos tenemos es hacer una osteotomía en la diáfisis del cúbito. Y hay también personas que han, digamos, eliminado ese tipo de sustos haciendo osteotomías con estas placas ganchos y haciéndolas más en la metáfisis del cúbito. También aplica, yo no tengo experiencia en eso, simplemente de lo que les hablé y de los casos que mostré. No tengo experiencia tampoco sobre la cabeza, pero ahí está el escenario. Yo creo que cuando uno indica de forma adecuada un procedimiento quirúrgico y si es el paciente que lo necesita, los resultados de una cirugía bien
realiza van a ser buenos. Así que eso depende básicamente de, digamos, pormenorizar y detallar cada paciente para poderlo incluir en un tratamiento y otro y tener éxito en este. Ok, doctor, muchas gracias. Con mucho gusto. Para concluir, tenemos una última pregunta y participación de parte del doctor René de los Reyes. Carlos, no era una pregunta, de pronto era un aporte Bueno, sobre el tema de complementando la respuesta Freddy ahí al doctor Flavio. Y es que cada vez que enviamos una resonancia, lo que vemos es que siempre viene acompañada de una lesión del fibrocartílago. Y así el paciente es asintomático totalmente. Entonces hay que ser muy prudentes y mirar, porque muchas veces eso nos puede conllevar a hacer un diagnóstico o un tratamiento inadecuado, porque los radiólogos claramente no ven a los pacientes. Y uno siempre tiene que tener unas nociones básicas de la resonancia en la muñeca. Nosotros ya en varias oportunidades hemos tenido a varios radiólogos de musculoesqueléticos que nos acompañan a enseñarnos o a darnos algunos tips que ellos tienen como para ir mejorando afinando más bien esa parte de la resonancia. Muy buenas charlas y bien, Carlos, por la organización. Gracias, René. Mira que hay otra cosa, y es saber que después de los 30 años, si a un paciente le hacen una resonancia magnética y tiene una perforación del fibrocartílago triangular o una lesión del fibrocartílago triangular, entonces después de los 30 años cualquier perforación del fibrocartílago triangular puede ser considerada normal. Bueno, nuevamente muchas gracias a los dos panelistas, el doctor Angarita y la doctora María Rodríguez, por tan excelentes charlas, a todos los participantes por unirse nuevamente a esta su casa, la ATON. Estamos tratando de integrarnos académicamente en esta época tan dura para todos, pero como les dije, lo interesante es que cada día logremos nuevos conocimientos y aprovechar estos días que estamos en casa, además de estar en familia, podamos aprender algo más, temas interesantes, saber algo más de radiología, estar más pendiente cuando veamos las imágenes. Y Freddy, nuevamente, un tema bastante raro para los que no vemos manos, pero ya que nos lo mencionas, lo tendremos en cuenta de ahora en adelante. Nos vemos mañana, jóvenes. Tenemos... Bueno, esa es la idea. Muchas gracias. Gracias, Freddy. Mañana tenemos una sesión de tumores con el doctor Carlos Pereira y el doctor Narváez. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Mañana podemos conectarnos. Vamos variando todos los días temas distintos para, como así todos tenemos afinidad, algunos por la fijación, otros por la mano, otros por los tumores, y así nos distraemos. Muchas gracias a todos y buenas noches.